Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Miércoles, día de tertulia. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado dos temas importantes en el día de hoy. Sin embargo, yo quiero antes, si ustedes me permiten, leerle un trocito nada más de una carta que hemos recibido de nuestro querido Tony Marquina. Es esta la carta, una carta en la cual se acuerda de todos nosotros. Nosotros nos acordamos de ti, Tony. Evidentemente, deseamos que pronto puedas recuperarte básicamente de la recuperación familiar y que estés con nosotros lo antes posible. Gracias por tu cariño. También saludo a Eduard, que está en París, y a Juan de Dios, que está en Bazán y que nos están viendo puntualmente, religiosamente. Hay muchos amigos a los que iré nombrando poco a poco. Y dicho esto, voy a presentar ya, no voy a hablar de las elecciones madrileñas, puesto que hablaremos la próxima semana, pero ya saben ustedes que lo cortés no quita lo valiente. Ha ganado abrumadoramente la señora Díaz Ayuso y doctores tiene la Iglesia para analizar por qué se ha producido. Don Manuel Tabas, buenos días y enhorabuena, ¿no? Buenos días, enhorabuena Ayuso, que ha ganado. Yo no he ganado nada, pues ya estoy fuera de la política y encantado estamos de recuperar a nuestra tertuliana pródiga. Doña Isabel Rodríguez, 15 meses, que se dicen pronto, 15 meses después, bienvenida. Bien hallados todos, encantada de estar nuevamente contigo y con todos los compañeros y desde luego con todos los que nos están observando. He estado allí encerrada. En Venezuela, hablamos de Venezuela. Encerrada durante 15 meses y menos mal que he podido venir. Se hizo un arreglo, una especie de arreglo, toqué embajada, etcétera, etcétera, y pude venir, gracias a Dios. La verdad es que hemos vivido contigo todo ese exilio, ¿no? Y la verdad es que estábamos deseando que volvieras, ¿no? ¿Cómo se ve España desde Venezuela? Bueno, España siempre se ve con respeto. Ten en cuenta que en Venezuela hay muchísimos españoles y viceversa. Aquí hay muchísimos españoles también. Y lo que dice España se tiene muy en cuenta políticamente, lo que se habla, la economía, se sigue mucho y yo eso me pone muy contenta porque cuando hablas te escuchan con respeto y eso a mí me parece estupendo. Doña Paula Fernández, buenos días también. Hola, buenos días. Pues un miércoles más y un placer estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Y sobre todo vamos a hablar de temas muy interesantes. Son, creo que, temas para que estén con nosotros hasta las 14 horas. Don Mariano Rodríguez. Un placer, buenos días. Como siempre, un placer compartir con todos y darle la bienvenida a Isabel después del tiempo que la hemos tenido pródiga por ahí, por los lares del mundo. Nos conocíamos ya. Bueno, pues telemáticamente voy a dar la bienvenida y los buenos días a doña Cristina López, que es diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español. Doña Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de poder compartir este ratito con vosotros. Estás en la capital de España, ¿verdad? Acabo de llegar ahora mismo a Ciudad Real, pero es que venía muy justa, no sabía si me iba a dar tiempo y lo viendo hoy desde aquí, desde casa. Bueno, pues nada, bienvenida también. Vamos a dar comienzo con la lectura de la introducción de este primer tema. El Gobierno ha anunciado las primeras 10 grandes inversiones del plan de recuperación que se ejecutará durante los próximos 3 años. La primera fase del mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España estará financiado con fondos de la Unión Europea y suma casi 50.000 millones de euros. Yo quiero preguntar, y voy a lanzar las dos preguntas que tengo aquí juntas y las vamos desarrollando, lo siguiente. Voy a empezar por Manuel Tabas. ¿Entenderán los partidos políticos de todos los signos la importancia de estos fondos y la inversión que supone para el progreso de España si están unidos? ¿Lo entenderán? ¿Y con qué criterios se van a repartir estos proyectos y, naturalmente, este dinero? Manuel Tabas. Entenderán, lo entienden, lo entiendo yo, que he sido político de tercera, como no lo va a entender nuestra clase política que está en la Champions League. Lo entienden. Es decir, son unos fondos que recibimos en España, que va a ser como un salvavidas prácticamente, porque va a hacer que muchas infraestructuras nos adelantemos en muchas cosas. Y son unos fondos que
nos van a venir bien para muchas cosas, porque según las últimas informaciones que tenemos, van a ser 212 medidas, que encima es un número capicúa, de las cuales 102 van a ser en reforma y 110 en grandes inversiones. Esto es lo que tenemos. El problema que tiene la clase política no es de lo que venga, porque lo que venga, bienvenido sea, sino que no se ha explicado convenientemente. Desgraciadamente el presidente del Gobierno lo único que ha ido dando punzaditas en diversos actos de protocolo o diversos actos públicos y demás, pero solo cuando lo presentó en el Parlamento, a mediados del mes pasado, fue cuando recibió las críticas. Recibió las críticas de casi todos los líderes políticos porque no habían recibido la información suficiente. Se sabe muy poco de los fondos, solamente con gotitas de a lo que van a ir distribuidos. Tú has hecho aquí una distribución de una serie de sitios donde van a ir destinados, pero, por ejemplo, hay muchas dudas todavía. En inteligencia artificial se había dado un dinero de 600 millones, que ahora se van a quedar en 500. Hace poco en prensa hemos sabido que se quiere quitar de la tributación conjunta del IRPF. El presidente de Gobierno ha salido diciendo que no es cierto, pero sin embargo esas medidas, según se dicen, están en el plan que se mandó a Bruselas y que lo tiene la Unión Europea, que tanto lo tienen que cumplir. Entonces son una serie de cosas que se han ido diciendo y que no sabemos dónde va a terminar, que es muy bueno, que va a afectar al sector automovilístico. Principalmente nosotros teníamos un deficiente en lo que es en vehículos en que no contaminen, vehículos eléctricos. Entonces eso se va a potenciar. También se va a potenciar en lo que es el ladrillo, pero no solamente en construir viviendas y que haya otra burbuja, sino en rehabilitación y eficiencia energética. Y también se va a ir a la modernización de la administración, que falta le hacía a Sanidad, Justicia, al SEPE y a la Seguridad Social. Pero ¿cuál es el problema? Que se han olvidado un poco de lo que es el turismo. Nosotros somos y éramos la segunda potencia. Ahora estamos en tercer lugar. Grecia nos ha adelantado. Y ten en cuenta que el turismo es una de las mejores fuentes que tenemos nosotros, porque dentro del PIB nacional lo tenemos en el 12%, pero si ahí le sumas la restauración, el comercio, el ocio y demás, se te va el 20%. Y otro problema son el IVA. El IVA, como lo subas, lo que hace es que las familias y que las medianas y pequeñas empresas no van a tener el dinero suficiente para poder hacer que la economía repunte. Y esos son los dos grandes puntos olvidados que yo veo de este programa. Isabel Rodríguez. Bueno, yo quisiera, me encantaría oír a mis compañeros. Yo vengo ahora mismo de estar año y medio sin saber nada de todas las cosas que ocurren en España, más que las que te llegan de vez en cuando y puntualmente. Yo sí creo que los políticos de un signo y del otro, es decir, derecha e izquierda, juntarse por el bien del país. Siempre me ha molestado muchísimo cuando ha habido una buena idea que lo critiquen los contrarios. Siempre. Yo no he oído en nuestro país que se hayan juntado para el bien común. Nunca. Si lo dice la derecha lo critica la izquierda y si lo dice la izquierda lo critica la derecha. Creo que es un momento muy delicado y necesitamos la unión de los dos grandes partidos y el pueblo lo va a agradecer, sinceramente, de corazón. Yo quizás es que vengo de un país bastante más complicado que el nuestro, pero creo que el pueblo agradecerá que todos se junten y se llegue a un acuerdo final por el bien de todos. Paula Fernández. Bueno, vamos a ver, ya tuvimos ocasión de hablar estos fondos hace 2, 3 tertulias, no recuerdo muy bien, y entonces hablábamos de cantidades. Yo quiero decirle una cosa a mi amigo Manuel, no aproveches que el Ojailén pasa por Puerto Llano o que el Tirtiafuera pasa por Argamasilla para traer a colación el tema de la tributación conjunta o no. Estamos pendientes de una reforma fiscal importante y necesaria que los expertos están estudiando y entre las medidas que la AIREF, la autoridad fiscal, ha puesto sobre la mesa era esa de la tributación conjunta. Ni está aprobada ni está decidida, pero misteriosamente salta a la opinión pública un día antes de las elecciones de Madrid. Error del Gobierno que deja que se filtre algo que no está decidido y, desde luego, utilizado muy hábilmente por la derecha y sus medios afines. Pero bueno, esto era un paréntesis. Yo creo que este plan, quien no se ha informado es porque no ha querido informarse, porque cuando el presidente lo presentó la primera vez, presentó un documento completo donde se recogían todas las estrategias. El 14 de abril yo me gusta leer las actas del Congreso, fíjate qué aburrimiento, pero me gusta leerlas porque me gusta lo que dice cada uno, no quiero centrarme en lo que leo en la prensa. Ahí leí la intervención del presidente y de los resto de partidos de la oposición, así como, por ejemplo, el PNV hizo una crítica
muy constructiva, reclamando más inversiones en un tipo de industria que es la que ellos tienen, en un tipo de medidas que es la que a ellos les beneficia, pero en medidas concretas a mí me desilusionó la intervención del portavoz y del presidente del principal partido de la oposición. Un señor como el señor Casado, que empieza su discurso en el Congreso con una interpelación de bar, pero usted, ¿quién se ha creído que es para venir a contarnos esto? Para mí ya, de alguna manera, lo deslegitima bastante. Y no dio ni una protesta ni una crítica. Solo dijo, ustedes lo han hecho mal, ustedes no traen aquí ninguna propuesta, nada más. Y cuando ha tenido ocasión de arrimar el hombro en Europa, lo ha hecho para poner palos en las ruedas, para decir, oiga, controlen mucho a España porque el dinero se lo va a gastar mal. Dicho esto, ¿qué tiene de bueno el proyecto que el Gobierno ha presentado y ha mandado a Bruselas en cuanto a las medidas? Que tú muy bien has dicho que son 110 medidas inversoras y 102 medidas en modernización. Yo creo que igual que con la entrada en la Unión Europea vino dinero que cambió la cara de España en comunicaciones, se pudieron hacer autovías, autopistas, modernización de los trenes. Voy a terminar enseguida y en la segunda intervención, que ya me estás mirando, amigo Julián. Yo creo que estas inversiones tienen dos ejes fundamentales que van a marcar la política de todo el siglo XXI, que es la inversión en transición ecológica. Ayer anunciaba la Unión Europea una nueva ley del clima que va en la misma línea, una ley del clima europea que va en la misma línea que la ley de transición ecológica del Gobierno de España, y la transformación digital. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que sin una transformación digital profunda no podemos crecer económicamente. Y ahí veremos que estas inversiones van a llevar estas dos líneas maestras junto al cuidado de las personas, la educación, la modificación de la formación profesional, que no solo se van a utilizar estos fondos. Y luego veremos cómo se ha llegado a construir de alguna manera estas prioridades, en qué foros se ha discutido, quién ha participado, porque esto no ha sido la idea de un presidente y 3 ministros, sino que ha habido un trabajo importante a lo largo de todo el año. Si me permite, Mariano Rodríguez, vamos a conectar primero con doña Cristina López. Cristina, adelante. Hola, buenas de nuevo. Efectivamente, información sobre este plan sí que está y sí que existe, o sea que no entiendo por qué se llega a hacer esa afirmación. Lo que sí que creo que es fundamental comenzar contextualizando que estos fondos se convierten en una oportunidad única para provincias como Ciudad Real, porque desde hace años los grandes avances económicos se producían en zonas altamente pobladas que eran donde tenían buenas comunicaciones, tanto digitales como viales, como ferroviarias. Eran zonas donde las empresas no era necesario que llevaran a cabo procesos de transformación digital, como bien comentaba Isabel, porque se producían de forma automática y eso ha provocado un fuerte desequilibrio con el resto de zonas del país. Estos fondos lo que van a permitir es que todas las empresas residan donde residan, puedan, por ejemplo, tener una transformación digital y competir con grandes empresas que se encuentren en los grandes entornos urbanos. Y no solo eso, sino que además tienen determinados elementos que, como a la provincia de Ciudad Real, le supone una ventaja competitiva respecto a otras. Por ejemplo, Ciudad Real tiene una ventaja competitiva frente a las energías renovables y este plan lo que nos va a permitir no es solo que Ciudad Real produzca una energía renovable, sino que produzca desarrollo a partir de estas energías y en esto es en lo que tenemos que trabajar. Con esto lo que quiero decir y lo que pretende hacer el Gobierno es reequilibrar, permitir que todos tengamos las mismas oportunidades y por eso tenemos que aprovechar estos fondos. Hay algunos partidos que lo entienden perfectamente, como ha sido el caso del Partido Socialista, y por eso vamos a trabajar intensamente por ello, para aprovechar todas y cada una de las oportunidades que nos va a brindar este plan. Y por supuesto que ha habido otro partido, como es el Partido Popular, y como ha comentado Isabel con la intervención que hizo Casado desde el hemiciclo, que no lo ha entendido así y lo ha demostrado yendo a Bruselas a pedir que no llegaran estos fondos, lo ha demostrado votando en contra del Real Decreto de la llegada de estos fondos en el Congreso con el único fin de derribar al Gobierno, sin preocuparles que esto pudiese perjudicar a la provincia de Ciudad Real y con ello al conjunto de España, por lo cual creo que es fundamental que hagamos un ejercicio de madurez política y con madurez política efectivamente podemos hablar de unión, porque estos fondos son una oportunidad que no podemos dejar pasar.
Solo una matización, Cristina, no es Isabel, ha sido Paula la que ha Ay, perdón, sí, perdón, Paula. Sí, no, no perdón. te preocupes. Don Mariano Rodríguez. Bueno, yo en primer lugar saludar a mi compañera Cristina y después de escuchar las intervenciones de Manolo, de Isabel y de Paula de los grandes proyectos de los cambios de España como ha sido, que pueden venir, como es la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. El objetivo de estos planes, dentro del plan social, ya hemos hablado de industria, de inversiones, de dinero. El objetivo es seguir avanzando en esta transformación de nuestro sistema para impulsar políticas sociales, que yo creo que es una seña de identidad muy potente de este gobierno que actualmente está en España. Hemos visto cómo durante décadas se ha incrementado esa brecha de desigualdad entre distintos grupos de población, incluso entre territorios, con una concentración en varios núcleos de riqueza en 3 o 4 áreas metropolitanas, y el resto del territorio hemos tenido que suministrar recursos, pero perdiendo riqueza. Esto no puede ser tolerado por una sociedad que se quiere moderna, justa y que mira al futuro. Un plan de recuperación donde hay que estar en todos los frentes. Como hemos podido combinarlos, nos ayuda a poder cumplir cada uno de los objetivos porque no están aislados, son congruentes entre sí. Es significativo que se haya incorporado esa cuarta variable que no aparecía recogida en la propuesta inicial que le hacía la Unión Europea al Gobierno y que, sin embargo, fue muy bien acogida, como es la igualdad de género. Todos sabemos que cada vez que se produce una crisis siempre hay colectivos que salen particularmente perjudicados, y cuando se produce la recuperación no se recupera al mismo tiempo, y esto ocurre de manera particularmente sangrante con las mujeres. Se ha hecho una gran apuesta por recortar esa brecha de género, crear oportunidades reales para esa transformación llegue también a las mujeres. Pensar que en la educación de las niñas, la generación de ingenieras, de igualdad de oportunidades en el empleo, el romper el techo de cristal que todavía siguen existiendo en España es absolutamente clave, no solamente por razones sociales, sino también por razones económicas de progreso y de innovación social. Pues aquí tengo un WhatsApp antes de dar la palabra a Manuel Tabas que me dice: ustedes todavía no nos han hablado de los criterios de distribución de ese dinero. Vamos a ver. Este dinero viene muy bien porque nunca España va a recibir tanto dinero en tan poco tiempo. Eso nadie lo critica. Los que se critican la falta de información, pero no lo critico yo, lo han criticado los portavoces parlamentarios que reprocharon al gobierno cuando presentó el plan la propaganda que se hizo, la falta de información y de consenso. Únicamente recibieron un tuit de la ministra Nadia Calviño la noche anterior a cuando se iba a presentar en el Congreso, con un apartado donde se enlazaba al texto completo. Eso fue lo que recibieron y por eso todos, incluso los que sostienen al gobierno, criticaban esa falta de información. Pero es que a día de hoy todavía no sabemos las condiciones que ha impuesto la Unión Europea, es decir, las reformas legales que exige, tanto en la reforma laboral como en los recortes en las pensiones como en la política fiscal. No lo sabemos todavía. Ese es el problema. Pero este plan es buenísimo para España porque nosotros hemos tenido una pandemia que ha dejado miles de muertos y una economía que está hundida, que está dejando millones de parados. Y esto va a repuntar como mínimo un 2% nuestro PIB nacional y va a crear casi 800.000 puestos de trabajo. Bienvenido sea. Indudablemente, si se aplica bien, vamos a tener Partido Socialista para rato en el gobierno. Cristina López, no sabemos realmente los criterios que se van a adoptar. A ver, los ministerios han ido abriendo procesos de consultas a través de las manifestaciones de interés que todos conocemos, lo que ha conllevado a que el Gobierno y cada uno de los ministerios a día de hoy tenga claro las líneas en las que se deben sacar las distintas ayudas. De momento los criterios no están totalmente no están cerrados, pero eso sí, siempre van a ir alineados con las políticas europeas, o sea, que van a venir de Europa. Bien, Isabel. Van a venir de Europa, de todas maneras España necesita el dinero. Lo que tenemos que hacer es que se administre bien. ¿Y cómo se administra bien? Sentándonos, que es lo que he dicho al principio. Porque mira, España es un país crítico entre nosotros mismos. Es algo, por ejemplo, que no sucede en Inglaterra, ni sucede en Estados Unidos tampoco. Yo acabo de venir de allí. Allí las grandes ideas se respetan,
se procuran, desde luego, de Venezuela, entre comillas, ¿no? Me refiero a Estados Unidos. Entonces hay que juntarse y hay que meditarlo todo y hay que hacerlo todo en conjunto. En solitario, el Partido Popular ni el Partido Socialista vamos a fracasar. O sea, que vamos a ver si nos sentamos, vamos a ver si meditamos y vamos a ver si sabemos administrar estos fondos que nos llevan. Por primera vez en la vida, que cunda la sensatez. A ver si es posible hacerlo así. Un nuevo WhatsApp que dice: son ustedes un poco ingenuos, ¿creen que de verdad los partidos políticos se van a poner de acuerdo? Lo que digo yo, sí, te lo he dicho, es imposible. No, ingenuos no. La verdad es que es difícil. Es difícil en este momento político en España, aunque hay que hacer un esfuerzo y hay que intentarlo. Vamos a ver, no hay criterios de reparto en el concepto tradicional de criterios, como cuando se vienen los fondos FEDER, que le dices a una comunidad autónoma: usted tiene 1.000 millones, presénteme usted proyecto. Y si no se los gasta, ese dinero se pierde, puesto que usted no se ha gastado esos 1.000 millones. No. Yo creo que aquí el planteamiento es mucho más amplio y más coherente. Es decir, hay un porcentaje de dinero para cada una de las líneas estratégicas. Una parte importante, más de 13.000 millones, para todo el apartado de movilidad sostenible. Hay una parte importante para la rehabilitación de vivienda. Hay una parte importante para el turismo, para la digitalización, para la modernización de la formación profesional. Y las comunidades autónomas, atendiendo a esos criterios, han tenido que abrir un proceso para ver si se presentan proyectos que son factibles de ser subvencionados. Yo hablaba aquí en la última tertulia que en Castilla-La Mancha, como siempre, hemos hecho muy bien los deberes. El Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el plan Avanza Castilla-La Mancha y tiene ya toda una serie de proyectos preparados y que son a presentar en el momento que se hagan las convocatorias para subvencionarlos. Y yo me imagino que otras comunidades autónomas también lo han hecho, no los conozco, pero yo creo que ese es el mecanismo. Mirad, hay ahora mismo, se ha abierto, por aquello de las consultas, una mesa de diálogo social donde están sindicatos y empresarios, que los empresarios saben lo que necesitan también, para la recuperación. Incluye a todos los representantes sociales que hay en este país y han hecho ya 5 reuniones de trabajo y tienen un plan de seguimiento. Hay una conferencia sectorial donde están todas las comunidades autónomas para la recuperación. Y una cosa importante, por primera vez a esa conferencia sectorial se ha incorporado la Federación de Municipios y Provincias, porque los ayuntamientos también van a ser partícipes de este plan de recuperación. Hay foros consultivos con expertos en cada uno de los temas. Y ahora mismo ya se han superado las 4.000 propuestas presentadas que habrá que ir cribando y ver si de alguna manera se ajustan o no a lo que nos pide Europa. Y las reformas que nos pide Europa no nos pide rebaja de las pensiones, no nos pide incrementos fiscales. Fijaros que ahora mismo Europa, alineada con el Fondo Monetario Internacional y alineada con lo que está haciendo Biden en Estados Unidos, se está planteando, es verdad, subir de alguna manera los impuestos a las grandes multinacionales, subir los impuestos a aquellos que menos pagan porque por las trampas fiscales, pues Amazon o Google en España cotizan muy poco, mientras que tiene un volumen de negocio muy alto, pero se pueden ajustar los impuestos a las rentas mínimas. Por lo tanto, tenemos 2 años para, desde el diálogo, desde el acuerdo y desde el consenso, mandar un modelo de reforma fiscal y una reforma laboral, que hay un compromiso de tenerla terminada en 2021, que revierta los aspectos más negativos de la reforma del 2012 y que se adecúe más a los trabajadores del siglo XXI. Hoy día no son las mismas cosas que hace 10 años o que hace 15 años. Por lo tanto, los mecanismos de reparto están en función de los proyectos presentados y a lo mejor y luego hay una serie de proyectos estratégicos singulares que no sé si tendré ocasión de hablar 5 minutos después, pero déjame que son los PERTE. Que escuchemos a Mariano.
Hay muchos proyectos preparados, como dice mi compañera Paula, más de 4.000 que habrá que cribar, pero por lo tanto lo importante es trabajar para generar oportunidades allí donde el centro neurálgico de la actividad económica, laboral, industrial y de empleo de repente se desploma. Ha ocurrido muy deprisa porque aunque estaba anunciado, aunque sabíamos que se iban a quedar fuera del mercado, lo cierto es que no hubo un esfuerzo serio por anticipar alternativas en regiones donde había térmicas de carbón o donde había todavía minas de carbón abiertas. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo importante de este Gobierno. Pero hay que trabajar, y trabajar significa acompañar a la gente en su territorio, contar con herramientas de incentivo a la inversión, de reformación, de recalificación profesional, impulsar que las propias empresas locales o aquellas que eran titulares de esa planta de tierra se impliquen en generar soluciones en el territorio, pero asegurar también que las soluciones del territorio forman parte de las respuestas que quieren los habitantes del territorio, tanto las autoridades locales como los vecinos o los trabajadores. Es decir, saben identificar mejor cuáles son los recursos endógenos a los elementos diferenciales de los que tienen más que aportar que apostar. Este plan está ya en marcha y con todo listo para comenzar a desarrollar los primeros proyectos al día siguiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea. De ahí que los presupuestos generales del Estado para este año hayan previsto una inversión de más de 27.000 millones de euros, priorizando proyectos maduros con un fuerte potencial de arrastre que lleguen tanto antes a la economía real y sea percibido lo más pronto posible por los ciudadanos. A ver, Mariano, en su día a día. un WhatsApp que dice ¿y qué pasa con modificar el modelo económico de España? ¿Se ha hecho algo al respecto? Se está haciendo, vamos, yo creo que ahora mismo hay una modificación sobre el tema de presupuesto y sobre el tema de impuestos que no se puede adelantar porque todavía no, se está trabajando en ello, pero vamos, yo creo que solución va a tener. Antes de irme con Tabas, voy de nuevo con Cristina López y le leo uno de los WhatsApp que acaba también de llegar. ¿No cree usted que con la victoria del Partido Popular en Madrid se van a enconar los enfrentamientos entre PP y PSOE? Pues seguramente que ellos utilicen esa victoria para seguir intentando, como he dicho antes, derribar al Gobierno. Me parece lamentable porque en el momento en el que está ahora mismo, que estamos atravesando debido a esta pandemia mundial, que sigamos en esta guerra únicamente por querer derribar a un Gobierno, me parecería muy lamentable. Pero como hemos visto en los últimos meses, seguramente sigan lamentablemente utilizándolo. Y únicamente una puntualización a lo que ha dicho Paula. Hablamos mucho de la reforma laboral y es importante que tengamos claro que estos fondos sí que van a ayudar a la modernización y hacer más competitiva nuestra industria o nuestras empresas, pero no olvidemos que hacer más competitiva o más moderna nuestra industria no puede pasar nunca por la pérdida de los derechos de los trabajadores. Entonces es fundamental, efectivamente, siempre estamos atacando la reforma laboral, pero es fundamental que esa pérdida de derechos no llegue para hacer más competitiva. Perdón, es que no me escucho nada. Te escuchamos bien nosotros, ¿eh? Te escuchamos bien, sí, Cristina. Vale, Sí. ahora sí, pero es que me escuchaba todo el rato y no me oía bien. Únicamente era eso, era puntualizar que es fundamental que siempre están atacando, que queríamos quitar la parte más lesiva de la reforma laboral y es fundamental que dejemos de atacar esa modificación porque hacer más competitiva nuestra industria o nuestras empresas nunca puede pasar por la pérdida de derechos de los trabajadores. Derechos de trabajadores y competitividad en la industria. Manuel Tabas. Vamos a ver, dentro de las 10 grandes inversiones que pusiste en el tema, una de ellas han sido los 4.066 millones de euros para la digitalización de las pymes. Lo veo perfecto. ¿Por qué? Porque según los que entienden de estas cosas dicen que las pymes no tienen ni los recursos ni los conocimientos necesarios, no solo para acceder a estas ayudas, sino para aprovecharse de ellas. Y el temor es que sean las grandes compañías, las que cotizan en el IBEX, las que al final se lleven el gato al agua. Por lo tanto... Es que ha sido siempre, y yo lo digo desde el punto de vista patronal. Continúa y perdona que te haya interrumpido. Sí, ya ha terminado. Y la pregunta que hacen, efectivamente, no debería ser así, correcto, Paula, pero es que va a ser así. Es decir, el Partido Popular lleva ya una legislatura en la oposición y otra legislatura no hay cuerpo político que la aguante. Por lo tanto, va a dar toda la guerra que pueda
dentro de su eso. Y estoy de acuerdo contigo que lo que no puede hacer un político, como tú bien dices, cuando va a un esto, es decir todas estas cosas, desfachatez, mentiras, chulería, incompetencia, arrogancia. Lo de que gobiernas como Napoleón a base de reales decretos, pues bueno, puede entrar dentro de la jerga política. Pero la verdad que un político como Casado debe tener más cuerpo político para entrar en otras cosas. Un WhatsApp contesta a Manuel Tabas, dice que las pymes siempre son las grandes perjudicadas en este país. Por desgracia. Por lo tanto, siempre hemos estado en las patronales protestando por eso. En manos del gobierno está reconducir esta situación. El objetivo de una de las... Perdona, Isabel, te dejo. No, adelante. El objetivo de una de estas líneas, que además Manuel ha dicho el dinero que se va a poner sobre la mesa, es que las pymes tengan acceso a su modernización y a su escalación. A lo mejor hay que favorecer en este país que diferentes pymes que se dedican a lo mismo sean capaces de organizarse conjuntamente para mejorar su competitividad y para mejorar su acceso a los fondos. En esa modernización de lo que puede ser nuestra economía también está no acabar con el modelo pymes y autónomos, pero sí conseguir que el modelo pymes y autónomos, que tiene atomizada totalmente la economía, sea capaz de modernizarse también, escalando a empresas de mayor tamaño o asociaciones de empresas para acceder a estos fondos. Yo creo que esto es fundamental. Bueno, entonces yo interpreto por vuestras palabras que bienvenidos esos 50.000 millones de la Unión Europea, que todos están muy contentos, que vamos a esperar a ver cómo se termina de ajustar a este reparto de dinero en función también de criterios y proyectos tangibles, pero que el gran hándicap, y esto lo interpreto yo, el gran hándicap que tenemos aquí es que nuevamente los partidos políticos no se van a poner de acuerdo y podemos salir perjudicados todos los españoles. Eso es lo que te decía. Hago una ronda y me contestéis a eso, Manuel. Es incuestionable lo que estás diciendo y desgraciadamente va a ser así. Ojalá, como dice Paulo, no lo sea, pero es que lo veo muy complicado. Isabel. Y absolutamente vergonzoso. Yo lo digo desde la edad que tengo y desde el tiempo que llevo en la patronal. Siempre ha sido así. O sea, este es un país cainista. No sé por qué razón tenemos que andar discutiendo cuando es una mejoría para todos en conjunto. Pero vamos a más. Vamos a más. No vamos a menos, es vamos algo a más. horroroso, de verdad que es algo. Tenemos que hacer un examen de conciencia ya, antes de que nos terminen de pisar más. Cristina López, ¿qué opinas de todo esto? Pues que lamentablemente lo hemos vivido durante los peores momentos de esta pandemia y posiblemente ahora con la llegada de estos fondos lo sigamos viviendo, aunque sea una herramienta para seguir transformando y para modernizar, para reconstruir nuestro país después de esta pandemia. Pero esperemos que el Partido Popular por fin se centre en que tiene que apoyar al gobierno, porque en este momento es lo que necesita España. Paula. A ver, sería muy triste que el Partido Popular volviera al váyase señor González, bueno, en este caso váyase señor Sánchez, como único discurso. Tiene la oportunidad de hacer propuestas alternativas. Si no comparte estas propuestas, que vaya al Congreso y diga, no, mire usted, que no quiero que se gasten 4.000 millones en digitalización, que quiero que se gasten 6.000 y 3.000 y los quito de aquí. Y para la digitalización tal, y para seleccionar los proyectos. Pero desgraciadamente nos está demostrando el Partido Popular, con la inconsistencia en este momento de su líder, que bandea de un lado a otro, que no va a ser capaz de elaborar un discurso. Y bueno, pues yo estoy segura de que el Gobierno va a tirar hacia adelante, cueste lo que cueste, porque el objetivo es conseguir que estos fondos lleguen, se gasten y redunden en la mejora económica de este país. Mariano. Yo creo que los políticos en España tienen que pararse todos y hacer una reflexión sobre estos presupuestos que nos pueden llegar de Europa, un proyecto que yo definiría como el plan económico más ambicioso y trascendental de la reciente historia económica de España, y que yo creo que deben aprovechar para estar unidos y sacar a España de la crisis sanitaria, social, económica que tiene ahora mismo.
Y Europa lo que te pide es unidad. Indudablemente, contra más unidad haya entre partidos, pues mejor es para cualquier problema que tú plantees a Europa. Sí, por eso digo que necesitamos una gran reflexión. Y con ese dinero que tenemos fresco y que necesitamos, porque lo necesitamos todos los españoles, que haya sensatez, que es lo que te he dicho yo, si es simplemente la sensatez de saber juntarse un partido, la derecha, la izquierda, todo el conjunto, y meditar. Porque el pueblo lo va a agradecer. Sentido de Estado, sentido no de Estado, sentido de evidentemente, partido. la palabra sentido de Estado. El gobierno que dialogue, que consensúe y que informe. Luego, si se sientan juntos, informar tendrá- informa, pero ya tú está. no puedes consensuar con quien no quiere sentarte contigo a una mesa, Manuel. Tú lo sabes igual que yo, que has estado en otro nivel de la política. Ya no nos olvidemos que hay una parte muy importante como la juventud. Ellos son no solo nuestro futuro, son ya nuestro presente, y que hay que contar con ellos con enormes ganas de aportar su conocimiento y su energía. Pues aquí lo dejamos este tema. Muchísimas gracias, Cristina López, por estar con nosotros. Gracias, que tengas un buen día. Gracias a vosotros. Buen día. Terminamos con, yo creo que con un pesar, y es que evidentemente la voluntad de los que estamos aquí es muy buena, pero realmente no se van a poner de acuerdo, como en tantas y tantas cosas, y así nos va en este país. Por consiguiente, señoras y señores, no se vayan, vamos a un descanso, vamos a tomarnos un trocito de buen queso rocinante y alguna copita de vino, que tampoco viene mal, y después en unos minutos estamos de vuelta con otro tema. Gracias y hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, reanudamos de nuevo nuestra tertulia ciudadana para tratar un nuevo tema. Seguimos con los mismos tertulianos y tenemos también un invitado telemático que se pondrá en contacto con nosotros dentro de un ratito. El tema a tratar es el siguiente. Vamos a hablar del Día Internacional del Trabajador, ese día 1 de mayo que se ha celebrado hace unos días como conmemoración del movimiento obrero mundial. Esto se remonta al año 1886, pero no vamos a contar la historia del movimiento obrero, que quizá podamos tratarlo otro día. Yo quiero preguntar a los tertulianos, y voy a empezar por don Mariano Rodríguez, lo siguiente. ¿Sigue siendo necesario el celebrar el Día del Trabajador? ¿Es un día festivo propicio para reivindicar las desigualdades de los trabajadores a nivel mundial? ¿Y qué papel desempeñan los sindicatos, que bajo mi juicio cada vez son menos creíbles? Y también si existe en la actualidad conciencia de clase. Todo esto para que empiece don Mariano Rodríguez. Bueno, la primera pregunta, yo siempre te voy a decir que la celebración de los días internacionales siempre son importantes, sea de la rama que sean, pero la celebración del Día Internacional del Trabajo para mí es un día especial, porque es un día donde se marcan las reivindicaciones, donde se exige la igualdad en el empleo en el mundo entero, donde además nos dan la oportunidad de sensibilizar a la sociedad en general acerca de los problemas relacionados con cuestiones de interés como el trabajo, el empleo, la desigualdad en el mundo. Por eso creo que, contestando a tu primera pregunta, es clave que se sigan celebrando en España y en el mundo los días internacionales, sean de la rama que sea. Doña Paula Fernández. Pues voy a enlazar con lo que decía Mariano, comparto totalmente lo que él decía. Cuando hay un Día Internacional que últimamente quizá hay muchos, yo creo que cumple dos objetivos fundamentales. Por un lado es la autoafirmación de aquellas personas que lo celebran, los trabajadores ese día, se sienten apoyados, se sienten con compañeros, se sienten de alguna manera que están celebrando su día. Pero por otro lado también es una llamada de atención a los gobiernos y a los responsables, de decir estamos aquí, y a la sociedad en general. Es la sensibilización de que hay que hacer visibles los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras. Creo que vamos a tener ocasión después para hablar de los sindicatos, si son necesarios hoy, si están cuestionados, si no están cuestionados. Mirad,
Desde los años 70, y me voy a quedar en un trocito de la historia y volveré después, desde los años 70 hay una corriente importantísima de desprestigio de los sindicatos. Primero fue de forma represiva, Videla, los movimientos argentinos, donde mataron a un montón de sindicalistas y Videla siempre decía que habían sido pocos, las ofensivas de Margaret Thatcher o de Reagan, porque sabía que debilitar a los sindicatos era conseguir aplicar libremente sus políticas neoliberales. Pero más grave que eso ha sido la campaña de economistas, científicos, entre comillas, que han pretendido demostrar que donde hay sindicalismo hay pérdida de empleo, hay pérdida de iniciativa empresarial, hay pérdida de capacidad de crear más empleo. Y yo voy a poner aquí sobre la mesa una única cosa y después la desarrollaré. Mirar, estudios del Banco Mundial, de la OCDE y de otros economistas de tanto prestigio como los anteriores dicen que las épocas de mayor crecimiento económico siempre han estado asociadas a un sindicalismo fuerte, porque de alguna manera se equilibran y se contraponen los poderes. Tendremos que reflexionar, por eso digo, después lo diréis, si interviene mi amigo Paco de la Rosa, que está en activo en el sindicalismo, no está jubilado como yo, tendrá argumentos de más peso incluso que los míos. De alguna manera lo que ocurre es que los sindicatos tienen que ser capaces de adaptarse, y creo que lo están haciendo los sindicatos de clase, a la realidad laboral actual. No es la misma que la de hace 10 años, 20 años o 30 años. Las plataformas, los autónomos, las pymes, los readers, que por cierto, el diálogo social da sus frutos. Hemos aprobado una ley Reader con el acuerdo de todos. Bueno, a la empresa Globo, que maltrata bastante a sus trabajadores, no le ha gustado mucho. Se ha salido de la patronal, de la COE, porque no le ha gustado que la COE firme el acuerdo. Pero hay que buscar respuesta para todos esos trabajadores y trabajadoras. Y los sindicatos tienen que entrar también en el debate social, en el debate medioambiental, en el debate de la igualdad entre hombres y mujeres. Y solo a través de esa entrada en esos debates van a conseguir incrementar su afiliación y recuperar su prestigio. Isabel Rodríguez. Bueno, escuchándola, yo creo que ha quedado suficientemente claro para todos. Yo creo que yo que viví los grandes enfrentamientos, yo desde la patronal, desde siempre, ¿no?, entre los sindicatos y la patronal, hay un grado de acercamiento hoy en día que no hay ninguna duda. Creo que patronal y sindicatos van por el mismo camino. Creo que el trabajador tiene que defender sus derechos y la patronal bastante tiene que subsistir dadas las circunstancias que estamos atravesando actualmente en el mundo. Es decir, en este momento están tocados los derechos de las patronales y no de los trabajadores. Creo que el trabajador está como nunca ha estado con todos sus derechos. Las que están tocadas son las patronales y tienen necesidad, de alguna manera, de que se les ayude. Sinceramente, el descenso en ventas, no hace falta que te lo diga yo, que me miras así. No, el descenso en ventas. Derechos de los trabajadores, después te contestaré. No, pero yo he defendido que están los trabajadores perfectamente en este momento. Aspirar a más sería a la ruina total de las empresas, con lo cual hay que meditar, sentarse unos y otros y ceder cada uno en la parcela que tenga que ceder. Pero yo creo que el trabajador está como nunca ha estado. Y lo digo yo que ahora ya estoy jubilada. Isabel, te contesta un oyente o televidente diciendo: esta señora está fuera de onda, no sabe realmente cómo está la situación laboral de los trabajadores. Claro. Precarización, externalización. Déjame que hablamos en Taba y después Manuel A tu Tabas. primera pregunta, efectivamente son necesarios, aunque se hayan convertido en una efeméride festiva, son necesarios porque con ello lo que se homenajea es a la persona que dieron sus vidas y que lucharon y que perdieron muchas Estamos cosas. hablando del año 1886. No te creas tan atrás. Estamos hablando de hace prácticamente 60, 70 años, donde las fábricas todavía eran centros de trabajo donde trabajaban. Y ahí no importaba. Digo los comienzos de este movimiento, Sí, los comienzos. Sí, pero que ahí trabajaban tanto mujeres de 8 horas. como hombres, como niños, como viejos. Exactamente igual. Y entonces, indudablemente, hoy es muy distinto, pero es que nosotros hoy no lo tenemos que ver conforme está España. España es otra cosa, pero también hay otros países donde todavía hay el trabajo infantil. Hay más de 150 niños. Los valores de la
FIFA y de la UEFA. Que están trabajando en condiciones precarias. El mundo entero. Va, yo me refiero Estamos hablando a del España. mundo entero, no solo yo me no de refiero España. a España, claro, no, lógicamente. la pregunta siguiente es del mundo entero. Sí, sí, porque estamos diciendo, bueno, que es necesario, lo ha dicho antes Mariano, es necesario que sigamos celebrando este día y que además es la forma de poder poner en valor las desigualdades que existen, ¿no? Desigualdad de todo tipo. Como ya hemos dicho, el trabajo infantil, desigualdad entre hombres y mujeres, todavía existe brecha salarial. De las mujeres cobran todavía un 20% menos que los hombres. Todavía hay techos de cristal, hay suelos pegajosos, hay una serie de inconvenientes para que la mujer acceda a muchos puestos importantes de trabajo. Pero es que también, en cuanto a cotizaciones y en cuanto a sistemas sanitarios, también todavía hay mucha precariedad en muchas cosas. Por lo tanto, todavía se tiene que seguir luchando por esas cosas. Oye, mira, yo he sido empresaria toda mi vida y para mí ha cobrado igual una mujer que un hombre. Pues no. Bueno, yo he pagado eso, porque era mi obligación hacerlo, y para eso estaban los sindicatos, para que defendieran al trabajador. En mi caso, muy pocas veces en mi vida he tenido que enfrentarme a un sindicato, muy pocas. Lo cierto es que los sindicatos, y sacarme de dudas, porque estamos esperando la conexión que está teniendo dificultades con don Francisco de la Rosa, que es el secretario regional de Comisiones Obreras, que aún no está telemáticamente porque está teniendo dificultades, parece ser, con el móvil, ¿no? Y es que esto de la nueva tecnología cuesta también, cuesta también. Digo que en estos momentos los sindicatos da la sensación, al menos de exteriormente, que cada vez se afilia menos gente y cada vez menos gente cree en ellos. Mariano. Mira, hay que tener en cuenta que la situación ahora mismo sindical en España y en el mundo es distinta que hace 40 o 50 años. Los sindicatos hoy día no es en los países adelantados como el nuestro, pero que tiene un problema como es hoy día, es la deslocalización de las empresas que se van de centros europeos a centros del tercer mundo donde no son reconocidos, donde la lucha obrera es permanente, donde las desigualdades están al día, donde la diferencia entre hombres y mujeres, donde la religión también es clave en los trabajos, y todas esas cosas. Los sindicatos en el nuevo mundo es muy distinto a los sindicatos que tienen que operar en otras partes del mundo. Entonces, claro, decimos, es que en España, en Europa, sí, es distinto, pero vete a los sindicatos a la India, o vete a Bangladesh, o vete a Sudamérica, donde no están reconocidos ni siquiera por la constitución de esos países. O sea que esa lucha sindical es necesaria, y además hay que recalcarlo, de que es clave que se siga manteniendo todavía esa fiesta, el Día Internacional del Trabajo, el día 1 de mayo. Sí, yo creo que eso lo tenemos todos claros, ¿no? Por ejemplo, los dos principales sindicatos son Comisión Obrera y UGT, sí han perdido casi 276.000 afiliados, pero bien es cierto que todavía mantiene un 16% de cuotas de asalariados. Frente, por ejemplo, Francia tiene el 8% nada más. Ahora, claro, si lo comparas con Dinamarca o Finlandia, allí el 80% están afiliados. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que allí los sindicatos actúan solamente para sus asindicados. Es decir, claro, solamente luchan por los derechos de los que les representan. Aquí en España se lucha por los derechos de todos. Entonces, ¿para qué me voy yo a afiliar a un sindicato si al final me van a dar lo que ese comité... Lo que están luchando ellos. Lo que están luchando ellos. ¿Me beneficie o me deje de beneficiar? Por lo tanto, entonces digo, ahora pues que luchen lo que quieran. Sí, pero eso es una posición bastante cómoda, ¿no? ¿Y quién no ha escuchado los mantras de esa de que, si es que es verdad, aunque no sean ciertos, pero se dice, los liberados son unos vagos? Eso se escucha por todos lados. Los comités de empresa no defienden nuestros derechos, no dicen que vayamos a las huelgas, pero después lo único que están protegidos contra los despidos son los que están... Sí, vamos entonces, a ver. Sí, eso lleva razón, está ahí. Claro, está ahí, pero cuando yo empezaba mi intervención diciendo que en contra del movimiento sindical, que yo hoy lo considero más necesario que nunca, se han utilizado distintas estrategias. Una fue la de la represión pura y dura. Sí. Esa hoy en España no se da. No existe. Hay otros países del tercer mundo donde sí se da, pero en España no. Pero la del desprestigio, la del bulo como la de los políticos, ¿qué institución es la más desprestigiada en este país? La política, cuando todo es política. La del desprestigio de los sindicalistas, algunos se lo pueden haber ganado a pulso, pero muchos se han dejado, y nos hemos dejado ahí horas de nuestra familia, de nuestra vida, por, como tú decías, la mejora de toda la clase trabajadora. Los sindicatos deben ser un contrapoder
frente a un poder económico. Fijaros, ¿a vosotros os parece normal que en este mundo globalizado 26 multimillonarios concentren más riqueza que el 50% del resto de la población mundial? No tiene sentido. No es normal. Pues no. Bien, ¿quién puede ayudar a la clase trabajadora a negociar, a llegar a acuerdos? ¿Los trabajadores individualmente? No. Necesitan unas estructuras fuertes que les ayuden. Y luego, desgraciadamente, están surgiendo lo que se han dado en llamar sindicatos amarillos, que llegan a las empresas... Perdona, en ese sentido hay un WhatsApp que me dice que no puede ser tan malo cuando el partido Vox tiene ya su propio sindicato. Claro. Solidaridad. El partido Vox tiene su propio sindicato. ¿Y cómo lo presenta? Poniendo a parir, con perdón de la expresión, a los sindicalistas y a UGT y a comisiones. Y yo quería puntualizarle una cosa, Isabel. Yo entiendo tu postura como empresaria y entiendo que tú has actuado probablemente en la mejor de las legalidades. Pero es una evidencia que hoy día las mujeres tienen una masa salarial muchísimo más pequeña, no porque dos mujeres que están sentadas en el mismo puesto, una cobre más y el hombre cobre más y ella cobre menos, sino porque de alguna manera, posibilidades de ascenso, los mecanismos para acceder, el techo de cristal, porque las mujeres no pueden dedicar las horas que dedican, no pueden ascender, no pueden tal, marca una gran diferencia salarial. Y cuando los sindicatos se sientan con el Gobierno a negociar la reforma de las pensiones, como decía Manuel, están defendiendo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del país, no solo de sus afiliados. Y mucha gente, yo recuerdo compañeras de trabajo que no estaban afiliadas, que eran antisindicalistas, y cuando se cometía alguna pequeña tropelía contra los enseñantes, decía: ¿y qué hace tu sindicato? Decía: hombre, pues afíliate y les preguntas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ese es un problema. Sí. Y es un problema que ha cambiado el modelo de trabajador y trabajadora. Y la situación en España no es mejor que nunca. La precariedad laboral, la gente que enlaza contratos de un solo día. De Europa, nosotros estamos en la Comunidad Europea y nos ceñimos. No, la precariedad no es ninguna herencia. La situación laboral en España ha empeorado mucho más que en otros países de la Unión Europea y mucho más deprisa. Los contratos a tiempo parcial, los contratos a través de ETTs, que por lo tanto te llaman para trabajar un día y no puedes trabajar otros. ¿Pero es legal o no es legal eso que estás diciendo? Sí. Pues si es legal, pero entonces aunque no es sea cínico. legal, los sindicatos tienen que de alguna manera negociar con el Gobierno para que eso cambie y eso mejore, o porque todo sea legal. También es legal meter a alguien en la cárcel por abortar en los países de América Latina. ¿Es legal o no es legal? Sí. Bueno, pero habrá que cambiar la ley. Es decir, que de alguna manera hoy yo veo más que nunca necesario la necesidad de los sindicatos. El sindicalismo de clase tiene que reforzarse, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse, y creo que lo está haciendo. Pero la única manera de conseguir mejores prestaciones sociales, mejores salarios que van a redundar en el crecimiento de la economía, porque si yo tengo más dinero para gastar, va a crecer la economía del país, mejores pensiones, mejores condiciones de vida para hombres y mujeres, solo se puede hacer a través de la negociación colectiva por un lado y de la negociación de los sindicatos con el Gobierno y la patronal por otro. Y también, por otro lado, una mayor protección personal de los trabajadores, que a través de los sindicatos pueden ver reforzados sus propios Llega otro derechos. WhatsApp que dice: yo no estoy de acuerdo con los liberados. Bien. Bueno, yo no he estado nunca liberada y he estado en un sindicato. El problema es que a veces las negociaciones son tan complicadas y los tiempos son tan complicados que si no tienes personas especializadas y dedicadas a eso es muy difícil. A lo mejor una media liberación y liberación a tiempo parcial podría conseguir que el liberado no estuviera desligado del centro de trabajo, pero hacen falta personas que se dediquen realmente a trabajar
en ese sentido. Bueno, definitivamente, perdón Manuel, definitivamente no contaremos con Francisco de la Rosa, secretario regional de Comisiones Obreras, porque está fuera del despacho y no tiene la cobertura necesaria. Eso es lo que nos ha comunicado. Pues es una pena porque nos enseñaría mucho. Lo sentimos porque la verdad es que habíamos tenido muchas ganas de tener a Francisco Paco de la Rosa. Bueno, digo que ¿existe conciencia de clase, Manuel? Pues no, existía conciencia de clase en tiempo de Marx y de Engels, que fueron los que los crearon. Hoy Marx y Engels están muertos y enterrados, indudablemente. Pero Marx y Engels eran antisindicalistas, no nos equivoquemos. Que Marx y Engels eran antisindicalistas. Pero fueron los que en su manifiesto comunista fueron los que introdujeron la conciencia de clase. Después de eso hemos tenido 2 guerras mundiales, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la URSS, es decir, el mundo ha cambiado totalmente, hoy es mundo globalizado, entonces las ideas de antaño no pueden valer como hasta ahora. Tú decías, los sindicatos, nuestro oyente o televidente, no sé lo que era, que dice, no estoy de acuerdo con Liberados. No, yo tampoco estoy de acuerdo con que los sindicatos pertenezcan a partidos políticos. No ¿por qué? Pertenecen. Sí, no. Solidaridad ahora pertenece a Vox, por ejemplo. Ha creado Vox, vale. Pero, por ejemplo, yo he militado siempre en Comisiones Obreras y en su momento, en el nacimiento de Comisiones Obreras, de alguna forma, los líderes de comisiones estaban muy vinculados al Partido Comunista. Pero al final cuando te institucionalizas... Bueno, siempre ha habido una relación de afinidad, por ideología y cercanía. Siempre ha habido una relación de afinidad, por ejemplo, entre la UGT y el Partido Socialista. Indudablemente. Ahora, cuando te institucionalizas, cuando cohabitas con el poder, es muy difícil que después salgas a la calle a hacer una huelga a ese poder. Acuérdate, ¿cómo que no? Sí, las huelgas que le hicieron a Felipe González y Aznar hoy no se hacen. El derecho a la huelga hoy solo está reconocido en la Constitución. ¿Qué huelgas se le han hecho a los presidentes después? Ninguna. Y es un arma política y social que tienen los sindicatos. Vamos a ver, huelgas generales. ¿Ha habido alguna ley tan controvertida como fue la modificación de la Ley de Sanidad de Felipe González o como fue la modificación de la ley de reforma laboral para muchos? La reforma laboral de Rajoy también tuvo una huelga general, pero que los medios de comunicación ocultaron. Fue la reforma que nunca existió. Entonces, claro, es que estamos en un momento muy difícil. Y las clases y conciencia de clase existe, pues mira, desde el momento que la gente ha cedido a comprarse una vivienda, a tener un coche, a valorar otra serie, ha pensado que ya no era trabajador, que era una clase media. Claro. Y cuando ha llegado la crisis del 2008 y ahora la crisis de la pandemia, se nos han roto los palos del sombrajo y nos hemos dado cuenta de que seguimos necesitando, de alguna manera, un paracaídas o un colchón social que nos permita sobrellevarlo. Y ese paracaídas y ese colchón social solo se puede construir desde una negociación importante a 3 bandas: la negociación social, patronal, sindicatos y un gobierno que la avale y la dé por buena. Mariano, entonces yo voy a hacer la misma pregunta a los 4. ¿Es conveniente, necesario, tú dirías que deben de estar afiliados obligatoriamente los trabajadores a los sindicatos? Es fundamental porque, como ha dicho Manolo, es que en los países donde ha dicho Manolo que solamente defienden a sus trabajadores, no los tienen reconocidos los sindicatos, los tienen permitidos. Pero una ley como nosotros tenemos reconocida en la Constitución, nosotros que lo tenemos reconocido en la Constitución. Y luego además está avalado por el Estatuto de los Trabajadores, 20.000 leyes para regular a los sindicatos. Entonces ese punto es clave. Ahora, lo que me acabas de decir sobre el tema de si existe todavía lo de conciencia de clase, no tienes que darte más que una vuelta por las colas de las que hay. Te vas a Cáritas, te vas a las colas del hambre a Madrid, tú preguntas si todavía hay conciencia de clase, como ha dicho Paula, de gente de clase media que se habían olvidado de los sindicatos porque yo llamaba abastezco solo a que llega una crisis y cómo nos ha pillado a todos, cómo nos ha pillado a todos, desde yo pagar pues con el culo al aire, como digo. Luego, Paula, obligatoriamente debería estar el tenía trabajador que ser obligatoriamente sindicado, ¿no? la afiliación, porque claro, empujar en un problema social que negocia el sindicato con el gobierno, donde todo el mundo tiene que apoyar, pero la gente que es lista e inteligente se da el queo, la que luego se considera lista e inteligente, no la que es. Luego después resulta que se consigue lo que se tenga que conseguir, esa gente se apunta al carro como que han estado primero cuando ni siquiera nada.
Ah, no rimado. ¿Deberían sindicarse? Pues la obligatoriedad en este país y en el Estado de Derecho es muy difícil. Creo recordar que hasta hace muy poco en Alemania era obligatorio estar sindicado y de la nómina se le restaba una cantidad. La cuota, y aquellos que no... y aquellos que no estaban sindicados, ese dinero se lo quedaba el gobierno, no se lo devolvían, con lo cual eso era y repartían en función del sindicato al que decían que pertenecían. Pero yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo explicativo, un gran esfuerzo divulgativo para demostrar la utilidad de los sindicatos, que hoy yo entiendo que son más necesarios que nunca. Y si son sindicatos de clase, más necesarios todavía. Desde luego, el sindicato de Bosch no me parece que sea la mejor representación de lo que debe ser el sindicalismo en el siglo XXI. Isabel. Bueno, yo creo que al trabajador indudablemente tiene que tener alguien que lo defienda y que no levante la mano, pero bueno, yo pienso que hoy no es tan necesario como fue en su época. Yo creo que ahora el trabajador ha llegado al cupo de pedir las cosas y que se le hayan concedido. Cualquier paso más, perdona, yo pienso de otra manera, cualquier paso más que se conceda va a costar cerrar la empresa, que se ha dado a lo máximo, y lo digo porque yo he dejado de ser empresaria hace poco tiempo. Mis trabajadores estaban repartiendo ya el dinero. La verdad es que la mayoría de los empresarios de hoy en día estamos acusando pérdidas. Hay un porcentaje elevadísimo, no hay que mirarlo más que... En fin, no hay ni que cuestionárselo. Sí, dime. Sí, dime si vas a decirme. Sí, vamos a ver. Yo creo que precisamente a los sindicatos de clase, a comisiones y UGT, los sindicatos amarillos que han surgido pidiendo lo imposible, precisamente de lo que los acusan es de haber llegado a demasiados acuerdos con los empresarios. Yo creo que un buen sindicalista negocia bien y sabe que cuando tiene que jugar entre cerrar la empresa o admitir otras condiciones, lo ha aceptado. Por lo tanto, creo que no hay una contradicción entre defender el mantenimiento de la empresa y los puestos de trabajo y defender la capacidad de negociación de los sindicatos. Pero si tú lo interpretas así, posiblemente no sea así como es tan perfectamente como lo has dicho. El trabajador siempre piensa que su empresario, aunque le diga que está en pérdida, como no lo demuestres y lo demuestres con los papeles en la mano, no se lo cree nadie. Esa es la negociación, demostrar las cosas. Por lo que te digo, que hay que cuestionárselo, hay que aceptar lo que nos viene de Europa, que para eso estamos en Europa y se ha negociado lo máximo. Yo creo que en este momento requiere tener paciencia y esperar tiempos mejores. Empresarios que ganen dinero y sean ricos son 5. Claro, eso es lo que conviene que recalquemos. El resto si aquí no tiene estamos hasta el hablando, patrimonio embargado. Vamos a ver, si aquí no estamos hablando ni de las pymes ni de los autónomos. Así es. Para mí no es obligatorio, sí aconsejable. Ahora el problema es ¿cuántos sindicatos tienen que haber? ¿25? ¿Por qué no un solo sindicato? A lo mejor deberían ser sindicatos sectoriales. No, el sindicato vertical, no, por favor, no volvamos a tiempos ¿Pero por qué tiene que ser antiguos? vertical? ¿Puede ser horizontal? Perfecto. Mira, el problema que tiene el tercer y el cuarto sindicato de este país, que son Unión Sindical Obrera y Confederación General del Trabajo, despotrican de comisiones obreras y de UGT. Lo que no podemos estar entre nosotros tirándonos pataditas. Yo no digo un sindicato, pero vamos a tener un par de ellos nada más, pues que ahora salen sindicatos como debajo de las flores. En cuanto en una empresa no defiende los sindicatos lo que un grupo de trabajadores o técnicos cree, se crea el sindicato de empresas, a los que yo llamaba sindicatos amarillos, que ofrecen lo inalcanzable, que ganan muchos votos momentáneamente, y eso pasa lo que con la espuma de los nuevos partidos que venían a cambiar la política en este país. A ver, un WhatsApp nuevo me dice: cuando los sindicalistas realmente representen a los trabajadores y no a sí mismos, pues entonces estaremos todos sindicados. Ese otro mantra que se escucha así. Es una de las cosas que siempre efectivamente se ha comentado, así es, sí. Es que es normal, vamos, es que la gente no comprende, y yo creo que les sienta hasta mal, ¿no? De que un sindicalista pues pueda estar liberado, pero es que el sindicato hay que mantenerlo y hay que dedicarle muchísimas horas. Y el sindicato no se mantiene con las cuotas de los afiliados, no. Pero debería ser así, ¿no? Debería ser así. Debería ser así. Porque ¿cuánto dinero recibe del Estado los sindicatos? Yo no lo sé. El porcentaje no lo sé. Sé que recibe del Estado, recibe de las comunidades autónomas para el mantenimiento de sedes y para actividades. Pero, como decía Manolo, y hemos dicho aquí,
los sindicatos en este país, dada su estructura, no defienden solo a los trabajadores sindicados. No, Es a decir, todos. van mucho más allá. Por lo tanto, su mantenimiento no puede depender solamente de las cuotas. Eso podría ser lo necesario. Y desde luego, yo no comparto que los sindicalistas solo se representen a sí mismos. Esos son las fake news que se dicen ahora y está tan de moda, los bulos que decíamos antes, que se utilizan para desprestigiar a los sindicalistas y a los sindicatos. Hay muchos sindicalistas que se han dejado la piel, que se dejan su tiempo y su familia por conseguir un marco laboral muchísimo mejor. Y de verdad, que en este tema es que soy muy sentimental, porque hablo desde la experiencia. Antes que política, fui sindicalista. Es decir, comisiones de... Lo notamos. El sindicalista, Paula, tiene que ser aguerrido, ¿no? Claro, Comisiones Obreras de Enseñanza nació en un momento determinado y ahí estuvimos un puñado de gente que en un momento difícil quisimos sacarla adelante. Lo El conseguimos. problema es Sin que embargo, quien no es así el que hace daño. Porque, por ejemplo, Marcelino Camacho. Pongo encima de la mesa otra cuestión. Estaréis conmigo en que pues, no sabemos si por H o por B están desprestigiados hoy en día, ¿no? Se están desprestigiando Tigiando. por parte de aquellos que no tienen ningún interés en que los sindicatos sean fuertes y tengan capacidad de negociación. Los ERES también les ha hecho muchos daños, los ERES de Andalucía también. El problema que tuvo también el sindicato de Nicolás Redondo con las viviendas también le hizo daño. Es decir, el problema es que... Pero son problemas puntuales y personales sí. que se venden para desprestigiar. Ya. Entonces, ¿Os imagináis la crisis esta que no habían llegado los acuerdos los sindicatos, patronal y gobierno sin ERES, para los sin ERTES, para los ERTE en esta crisis? sin salario mínimo tal? ¿Qué os parece la subida del salario mínimo interprofesional para dar una dignidad a los trabajadores? Eso habría sido imposible sin las negociaciones sindicales. Que yo comprendo. La como ley dice, Rider, la ley del trabajo, mirar. Con la pandemia mucha gente se quedó trabajando en casa. Sí. Las empresas se lo permitieron, pero sin ningún derecho, sin ningún reconocimiento, sin ninguna regulación. Hoy tenemos una ley que regula ese trabajo en casa, que regula ese tipo de trabajo a distancia. Lo regula, lo normaliza, recoge como debe ser. Bueno, pues eso nace del fruto de una negociación, empresarios, sindicatos y gobierno. Y esas cosas son imprescindibles hoy más que nunca, adaptados a los nuevos tiempos, adaptadas a las nuevas necesidades del mundo del trabajo, pero imprescindibles desde mi punto de vista. Isabel, los empresarios y los trabajadores deben estar unidos, ¿no? Aunque representen intereses contrapuestos. Yo creo que es fundamental que estén unidos. Todos tiramos del mismo carro. Es que, bueno, yo creo que esta época lo hemos entendido bastante bien. Yo que vengo de la época aquella que estaban los grandes enfrentamientos, yo creo que cada vez hay menos enfrentamientos porque cada vez hay menos que repartir. Está muy bien repartida o quizá excesivamente repartida. Sé que vas a decir que no, lo sé perfectamente. No, querida, pero pues tú estás en tu función de tener que decir lo que quieras y yo en la mía. Pero quiero decirte que creo que el trabajador ha llegado a su cuota perfecta de convivir. Hay que convivir para que el empresario se lance a la arena política. La prueba la tienes en que hoy en día muchos trabajadores se han decidido a montar empresas. Y entonces ahora sí sufren en sus carnes lo que era tener trabajadores, lo que era tener... Si lo mejor es la experiencia es esa, la que te da eso. Con lo cual yo sí sugeriría que todos estos que no todo lo que reluce claro es oro, que no, es oro todo, evidentemente. y que tiramos del carro entre todos. No es momento de protestar y es momento de estar. Hombre, que los empresarios no son ONG, es decir, los empresarios van a ganar dinero. Si ellos ganan dinero, la empresa se mantiene y los trabajadores también ganan. Y si no ganan Pero dinero, eso no lo cuestionan los Pues entonces sindicatos. todo- los empresarios no ganan dinero. Pues cierran la Entonces, empresa, evidentemente. cierra el chiringuito no y cumplen vámonos su a casa. función. Claro. Los Interesante. sindicatos tienen que ir a la par del empresario, tienen que reivindicar las mejoras de los trabajadores, pero los sindicatos hoy día en cualquier empresa saben el nivel económico de la empresa donde ellos trabajan, ellos lo saben perfectamente. Entonces no tienen por qué decir, tirar de ti, yo voy a hundir a mi empresa. que me Cuando quedo los sin grandes trabajo. sindicatos han aceptado ERES en determinadas empresas y los han negociado consiguiendo las mejores mejoras sociales para los trabajadores afectados por ese ERE, ha habido un sector importante que les ha echado en cara haber sido cómplices de los
empresarios en ese cierre del sector. Pero yo creo que los sindicatos en este país están a la altura de las circunstancias, los sindicatos de clase, y vuelvo a repetir y voy a terminar mi intervención, ya no me den mal la palabra. Los sindicatos hoy son más necesarios que nunca, adaptados a los nuevos modelos de empresa, adaptados a la nueva realidad social y además vinculados a defensas medioambientales, de igualdad, sociales, que antes no tenían. Bueno, pues yo creo que con las palabras de doña Paula Fernández, si os parece, damos por finiquitado este tema en el día de hoy. Así que, don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado de estar con todos vosotros. Doña Isabel Rodríguez, te has dado cuenta que seguimos queriéndote, ¿no? Sí, señor, yo agradezco profundamente y además todos estos amigos que los recuerdo con profundo cariño y esta casa, por supuesto, entre todas las cosas de este mundo. Mientras estaba allí, acuérdate que nos cambiábamos mensajes. Así es, así es. Bueno, todos los días, yo te decía, Todos los días, sí, señor. todos los días buenos días, ¿eh? Sí, señor, y yo contestaba intentando cambiar la frase. Nosotros aquí pasando Ella estaba frío. en un paraíso, según ella, ¿no? Pero nosotros estábamos trabajando, sí. Ahí. Doña Paula Fernández, muchas gracias. No, gracias a vosotros, me habéis dado la oportunidad de, bueno, de alguna forma rejuvenecerme, defendiendo aquello que para mí ha sido vital en mi vida La y pasión en la lo has que puesto, creo. pasión has puesto. La pasión defendiendo el sindicalismo la voy a poner siempre. Don Mariano Rodríguez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haber podido compartir con vosotros. Pues ya lo ven, señoras y señores, el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos de nuevo con algún que otro tema. Ya avanzo que vamos a hablar, porque alguien decía, ¿ahora no hablan de las elecciones madrileñas? Sí. Felicitamos a la señora Díaz Ayuso, como no puede ser de otra forma, y hablaremos de ello y de su gobierno la próxima semana. Mientras tanto, les deseamos una semana feliz, cuídense, saben que todavía estamos en un periodo importante, aunque el día 9 se acabe pues ese estado de alarma, en realidad tenemos que seguir protegiéndonos. Que sean felices, lo digo, y nos despedimos con una canción que habla del trabajo. ¿Se acuerdan de aquel jo, 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 a casa a trabajar? Bueno, pues eso. Hasta siempre.